Vamos a empezar con una oración y hoy queremos pedir siempre la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista para saber lo que tenemos que pensar, decir, hacer y callar en esta charla. Y para que sea solamente el Espíritu Santo nuestro guía en todo momento. Y toda esta oración la hacemos en la divina voluntad y con la divina voluntad. Y hacemos nuestra oración para empezar. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero, y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a dar una pequeña introducción y vamos a avanzar un poquito más lento que las otras veces, porque aquí es cuando ya el Señor ha purificado o le ha enseñado a Luisa cómo la quiere totalmente anonadada con su voluntad humana, totalmente supeditada a la voluntad divina, y es cuando el Señor, ya después de haberle permitido esa prueba que como a Job la atormentó durante tantos años, el demonio, entonces ya empieza una nueva etapa en la cual es un capítulo que va a llamar Nuevas Reglas de Vida. Jesús le indica el nuevo sistema de vida que él quiere en Luisa Picarreta. Y es interesante. Luisa está dispuesta al sacrificio, pero él dice, pero tú que quieres el sacrificio, dame también las fuerzas para ese sacrificio. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poder recibir el sacramento. Esto fue una prueba muy dura para ella porque el Señor permitió que ella no pudiera recibir el Santísimo Sacramento. Muchas veces yo me pregunto cómo pueden las personas vivir sin el sacramento de la comunión y ser tan tranquilos, como quien dice, aquí no pasa nada, el sacramento no es importante, el sacramento es muy importante. Y esta era una tortura para Luisa. No poder recibir la Eucaristía era muy difícil. Y el Señor decía, es que este sacrificio lo hace Él para cambiar, porque Él le dice, hasta ahora, Luisa, tú has venido a mí, de ahora en adelante vendré yo a ti, ¿no estás contenta? Y era que desde ese momento el Señor empezó a visitar a Luisa todos los días. Y aquí empieza un periplo de vida que el Señor le va a dar a Luisa, que va a terminar esa etapa en lo que Él va a llamar el esponsorio con el Señor, el matrimonio espiritual entre Luisa y nuestro Señor, porque Él la quería como la pequeña hija de la divina voluntad, pero Él primero prepara. En nuestra vida, esto lo sentimos en nuestra vida. Cuando dice que la priva de la Eucaristía, la que priva del sacramento, el Señor lo que le está diciendo es, vas a sufrir, pero espere que le voy a dar más cosas, no pelee tanto, le voy a dar muchas más cosas. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta oportunidad. Muchas veces no entendemos lo que nos pasa, por qué estamos sufriendo nosotros tanto. Y el Señor lo que le dice aquí a Luisa es, mira, te voy a purificar, pero espérate, mujer, te voy a dar algo mejor. Recordemos que en Job, el Señor permitió que el demonio atacara a Job. Y eso lo permitió porque al pasar la prueba, el Señor le dio a Job 7 veces más
de lo que él había tenido siendo un hombre feliz con su familia. O sea, lo permitió la prueba, pero le dio 7 veces más una vez superada la prueba. A María de Nazaret, el Señor permitió que durante 40 días ella fuera brutalmente atacada por el demonio y pasó la prueba. Y lo único que quería el demonio de ella era una queja, porque el Señor permitía eso. Pero el demonio decía que la odiaba más aún por sus marcas. ¿Y cuál era esa marca? Que el Señor le dio los estigmas de la crucifixión. Entonces, nuestra vida está llena de pruebas. Y el Señor nos enseña imagínate que el Señor se te apareciera y te dijera, mire, ¿sabe qué? No voy a permitir que tomes más la comunión porque ahora voy a ir a tu casa. ¿A ustedes no les pasa que estos días de cuarentena, en la cual no podíamos ir a la misa ni tomar la comunión eucarística físicamente, y que se crea todo este movimiento de internet para llevar las misas a las casas? Es como decía, no me acuerdo quién fue el que decía que el demonio trató de cerrar las iglesias, pero la respuesta del mundo fue que abrió una iglesia en cada casa, porque nunca antes se habían escuchado tantas misas en tantas versiones, en tantas parroquias por internet como ahora, ni charlas como esta, porque antes la gente no se preocupaba por saber más, sencillamente estaba vegetando, pero la cuarentena, el aislamiento, a algunos, a los que fue tocado por el Espíritu Santo, les ha dado esa hambre de conocimiento de Dios. Y eso es lo mismo que le pasó a Luisa, nos está pasando a nosotros ahora. Ahora, el Señor empieza a visitarla diariamente y dice, desde el principio me dijo que quería que llevara un nuevo sistema de vida para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Y me decía, el Señor le dice a Luisa, amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Muchas veces en nuestra vida el Señor nos permite eso. ¿Cuándo? Cuando perdemos un trabajo y tenemos que estar en casa. Cuando, como en esta oportunidad, estamos en una cuarentena. Cuando esa persona que amamos nos abandona o lo abandonamos. Cuando tenemos que vivir de alguna manera la soledad del corazón, porque hay mucha gente que vive rodeada de gente, pero está sola. Y el Señor lo que quiere en esos momentos de soledad, en esos momentos en que Él nos permite pensar en nuestra propia conciencia, en ese momento es cuando el Espíritu Santo puede entrar a cambiar nuestras vidas si yo le abro la puerta. Cuando yo le abro la puerta al Espíritu Santo, ese Espíritu empieza a limpiar todas las impurezas de nuestro corazón. Entonces, por eso, muchas veces, como a Luisa, la dejó que no se podía levantar de la cama, no tenía que hacer trabajos como las demás mujeres, la dejó ahí. Y la comida era un martirio, porque ella lo poquito que comía lo devolvía. Pero entonces el Señor lo que le estaba era preparando para vivir única y exclusivamente de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre. Y esa es la preparación que empieza aquí. Y él decía, no habrá más entre nosotros dos, esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será común para ti y para mí. El Señor lo que quería era que ella se vaciara totalmente del mundo. La quería que odiara al mundo, sino que no se diera la importancia a las cosas del mundo más que a las cosas espirituales. Entonces,
Es un poquito lo que se nos pide a nosotros en la vida religiosa, a los sacerdotes y a las monjitas, y es, ya no vivas más por ti. Santa María de Jesús crucificado, por fin me acordé el nombre, el Señor le entregó los planos para construir el convento carmelita en Belén. Y a ella le daba pena presentárselo a sus sacerdotes, a sus confesores, y no lo presentaba y lo guardaba. Y el Señor se lo presentó 7 veces, 7 veces. Y hoy por hoy es el convento carmelita en Jerusalén. Pero una característica es que la hizo como una fortaleza y la hizo muy humilde. Y el arquitecto fue un arquitecto celestial, fue el mismo Señor. Pero las ventanas empezaban justo cuando a la altura de la cabeza de una persona normal de pie. ¿Para qué? Para que cuando yo estuviera sentado orando, solo pudiera ver el cielo, que yo no me distrajera ni siquiera viendo la calle de la ciudad, ni la gente pasar, ni los árboles, ni los pajaritos, nada, que yo me concentrara. Y así está diseñado el monasterio de Carmelo en Belén, y es para ver únicamente el cielo, y para que yo me concentre en cosas de cielo. Eso es lo que nos invita el Señor en esta cuarentena, que empecemos a vivir la oración de una profundidad tal que no nos preocupe en el fondo nada del mundo, sino todo lo eterno. Porque cuando yo renuncio al mundo, el Señor me da 7 veces más de lo que yo le he entregado. Y eso lo ve uno en la vida religiosa. Y él dice, ¿sabes cómo he hecho contigo? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. El rey, ¿qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación. Cierra las puertas para que ninguno pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos. Y así, estando los dos solos, se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella y no los dejara gozar en paz su conversación, el rey no lo tomaría a mal. Así he hecho yo contigo. Y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría. Eso es como, yo me acuerdo una vez, me contaba mi papá en Colombia que a él le daba risa que las viejitas rezaban el rosario, era Dios te salve, en la finca era Dios te salve María, llena eres de gracia, espante las gallinas que se están comiendo las matas, bendita tú eres entre todas las mujeres, recoja al niño que se está cayendo en la piscina. El Señor no quiere eso. Yo estoy preocupado por las gallinas, por el niño, por el rosario. El Señor Él quiere exclusividad. Cuando oremos, uno puede estar orando todo el día, pero cuando yo me establezco esa relación de comunicación con el Señor, que sea con Él. He visto gente que va a la misa y todo el rato en la misa está contestando los mensajes como si eso no fuera nada. Mejor no vaya a misa. Si usted no le puede dedicar 45 minutos a la semana al Señor, no vaya a la misa. Entonces, el Señor le está diciendo aquí que cuando Él quiere hablar con nosotros, quiere hablar con nosotros. Que no estemos preocupados de nada más. Concentrémonos en la oración cuando es una oración de verdad. Cuando yo llamo al Espíritu Santo, no puedo estar pendiente de nada más, de que si el televisor, el teléfono. Si yo voy a la misa, deje el teléfono en el carro. No nos preocupemos más de los mensajes. Mire, si usted está con Dios, ningún mensaje va a ser tan de extremada urgencia porque el Señor no lo permite. Entonces, si tú no confías en que en esos 45 minutos que tú vas a la misa, la humanidad no te va a necesitar para nada, entonces confía en Dios. Normalmente empezamos, yo he visto a mujeres en la iglesia contestando el teléfono
Sí, mi hija, ponga la olla más a presión y déjala 20 minutos más en medio de una elevación. El Señor lo está diciendo aquí. Yo reprendo eso. Él quiere una dedicación en la oración. Y continuó diciéndome, dice Luisa, dice el Señor, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. Desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Ojo, aquí el Señor es radical con Luisa, ¿no? ¿Qué vida queremos llevar? Obviamente la vida a la que estaba llamada Luisa era una vida de sacrificio, dedicación, religiosidad, víctima, y el Señor es claro aquí. Y nosotros debemos vivir parecido, o sea, utilizar las cosas del mundo para nuestra subsistencia sin depender afectivamente de las cosas del mundo. Un carro es para movilizarnos, pero eso que uno ve de los que cogen todo el día a brillar el carrito y si le sale un rayón al carrito y le vamos a comprar una mariposita al carrito y le vamos a cambiar esto al carrito y no me toque el carrito, tampoco. Que si llueve no lo saco porque se moja. Utilizar las cosas en cuanto nos ayuden a crecer espiritualmente y a subsistir. El Señor dice, así tú, conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Porque Luisa tenía que depender de la voluntad de las personas de su familia que la cuidaban, para todo. El Señor la quería totalmente sometida no solamente a su voluntad, sino a lo que los sacerdotes, los confesores, sus hermanos le dijeran que tenía que hacer. Por eso ella estaba postrada en esa cama. Es un sacrificio. Y esto es muy importante para entender algo que el Señor nos quiere revelar. Yo quiero hacer un énfasis hoy en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que fue, por ejemplo, la misa hoy. La misa tuvo varias enseñanzas. El evangelio de hoy fue un evangelio con mucha enseñanza, el evangelio de Juan 16, del 5 al 11, porque lo que nos está invitando es lo que dice San Agustín. Yo quiero entender esa palabra de San Agustín en esas tres cosas a las que el Señor nos llama en el Espíritu Santo. Él le dice en la última cena a sus discípulos que Él se tiene que ir al cielo para poder enviar el Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo no hubiese venido ya, porque como decía un amigo mío, el Espíritu Santo estuvo presente en la iluminación de los profetas, estuvo presente en el bautismo del Señor, estaba presente en la creación del mundo. Es esa sabiduría perennemente presente en la creación. Es esa sabiduría de la Trinidad que comunica a Padre e Hijo. Pero el Señor lo que nos estaba diciendo, que es lo que a Luisa va a pasarle por gracia, déjeme y le explico por qué. Era algo bien interesante. Los discípulos podían ver al Señor con sus ojos de carne. ¿Ahí había fe? No, porque ya lo estaban viviendo. Era la certeza de que Él era Jesús. Ahora, ¿dónde empieza la fe? Donde Él, como siervo, se proclamaba hijo de Dios.
Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces ellos veían al Hijo del Hombre, lo veían carne y lo veían débil cuando él anunciaba su muerte y su sacrificio. Pero una vez muerto y resucitado, por justicia, para hacer justicia de la palabra que él dijo, él tenía que volver al Padre. En esa justicia de regresar al Padre es cuando el pecado más grande que tenían en aquella época y que seguimos teniendo hoy es no creer que Jesucristo, que Cristo era nuestro Salvador, el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Porque al no creer en Él, ese pecado de no creer en Jesús retiene todos los otros pecados. Y al retenerlos no hay perdón. Pero cuando yo creo en Cristo, por añadidura, todos mis pecados han sido perdonados ya. Entonces yo estoy viviendo en Cristo. No estoy diciendo, es que Él es Cristo, que era lo que le pasaba al demonio. Y los demonios reconocían que Él era el Hijo de Dios, pero no creían en el Hijo de Dios. Y para creer en el Señor hay que seguir sus mandamientos. Eso es todo. Si yo sigo al Señor, sobre todo ese mandamiento, en el primero era, en el Antiguo Testamento, es amar al prójimo como a ti mismo. Y como yo explicaba la vez pasada, y si yo no me quiero, entonces por eso es que salen todos estos suicidas que se matan matando. Y el Señor nos da un nuevo mandamiento. Ama al otro como yo, Dios, te amo a ti. Ahí todo cambia, porque ahí sí hay amor. Ese amor es seguir a Jesús. Entonces, entender ahí es por qué Él debía regresar al Padre. Y ya glorioso solo lo verán los que se salven. O los que se van a salvar o que han probado su camino de santidad. Pero en ese caso, ahí es ya cuando baja el Espíritu Santo sobre nosotros para recordarnos lo que Jesús nos enseñó en los evangelios, lo que nos enseñó con su palabra, su ejemplo y sus acciones. El Espíritu Santo ya bajó para habitar en nosotros, para que con esa luz del Espíritu Santo pidamos la sabiduría divina para entender qué es la divina voluntad. Porque si el Espíritu Santo iluminó a los escritores de la Biblia, con ese espíritu de sabiduría, yo tengo que invocar al Espíritu Santo para leer los libros y entender el espíritu con el que fueron escritos. Cuando yo no cuento con el Espíritu Santo, es cuando salen tantas Biblias como traductores hay. Entonces tú ves que, por ejemplo, Lutero decía una cosa y esto no me gusta, lo quitamos, esto sí me gusta, lo acomodamos. Pero esa es la Biblia del Señor, no, esa fue su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Elegir a Pedro como cabeza de su iglesia, punto. Entonces cuando yo estoy diciendo, no, que es Lutero, que es Calvino, se respetan los credos, pero el Señor fue claro en elegir a sus 12 discípulos y a elegir quién iba a ser esa cabeza y a darle a esa cabeza esos atributos para poder perdonar los pecados, para poder consagrar el cuerpo en la Eucaristía, y ahí todo empieza a tener como una especie de forma. Y cuando ya nosotros sabemos que solamente nuestros pecados van a ser perdonados, cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador, es cuando yo empiezo a subir a otra etapa, a la etapa de la misericordia. Porque como decía también en la homilía de hoy, el hecho de que Cristo se haya hecho hombre fue un acto de misericordia por nosotros. El hecho de que Él haya subido de nuevo a su Padre es un acto de justicia para justificar y darle más credibilidad a toda la palabra que había dicho. Salí del Padre, vuelvo al Padre. Y como la obra es trinitaria, Él nos deja su Espíritu Santo
para que nosotros seamos iluminados a través de Él para esto. Esa es la enseñanza en la cual el Señor quiere en este momento vaciar a Luisa y darle una nueva manera de enfrentarse a Él. Por eso Él le dice, ok, voy a someterte a pruebas y a sacrificios. Tú las vas pasando. ¿Eso qué nos explica en nuestra vida hoy? Cuando tenemos que renunciar a cosas que nos gustan, cuando tenemos que aniquilar de alguna manera de nuestra vida comportamientos, gustos, tendencias que le hacen daño a mi alma y yo lo hago por amor a Cristo, por no ofender al Señor, es cuando el Señor devuelve el 100%. Cuando yo estoy dispuesto a renunciar a cosas que ofenden a Dios por amor a nuestro Señor Jesucristo y únicamente para no ofenderlo ni para clavar más puntillas en sus manos, más clavos en sus manos, ni para darle más latigazos, es cuando yo he entendido que estoy siguiendo a Cristo por amor. No por obligación o porque mi mamá es católica, yo soy católico, o porque mi papá es cristiano, yo soy cristiano. No, Jesús quiere que lo sigamos por amor y que con las pruebas de nuestro día a día vayamos nosotros construyendo ese camino hacia el Señor. Esa es yo considero la parte más importante de esta enseñanza de esa nueva vida de Luisa. Vamos a ver. Quiero ir muy poco a poco. Tenemos toda una vida por delante para estudiar la divina voluntad. Es más, llegaremos al cielo y seguiremos aprendiendo qué es la divina voluntad, porque la sabiduría de Dios es eterna. El Señor sigue creando y sigue creando y sigue creando. Y nos llamará a nosotros, cuando estemos con Él, ahora estamos sirviendo en esta evangelización de alguna manera, como decía San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Nosotros tenemos que ayudar a la redención, ser un poquito con nuestra oración y nuestra participación, esos corredentores del género humano. Obviamente nunca en la dimensión de Jesús, nunca en la dimensión del sacrificio de María, pero tenemos que ayudar con nuestra oración. ¿Cómo? Uniéndonos a la divina voluntad. Renunciando a mi voluntad humana, a mis deseos malsanos, a mis tendencias autodestructivas, a mis tendencias del placer. El Espíritu Santo obra por encima de los sentidos corporales. Pero lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros sentidos al servicio del amor de Dios. Entonces, si yo solo estoy mirando mi vida para satisfacer mi sentido de la vista, o del gusto, o del olfato, o del oído, o del tacto, yo estoy dedicándome a un mundo de hedonismo. Es que le produce placer a mis sentidos. Pero cuando yo, en cambio, utilizo esos sentidos para buscar a Dios, para buscarlo leyendo la Biblia, escuchando la palabra del Señor, saboreando, es que la palabra del Señor se saborea, siendo prudentes en el comer. Es cuando yo no utilizo mi mano para pecar, sino utilizo una mano para acariciar, para llevar ternura, para ayudar al enfermo, para llevarle alimento al que no tiene. Entonces yo estoy utilizando mis sentidos carnales para el servicio de la divina voluntad. ¿Qué les inquieta hasta ahora de la divina voluntad? El sacrificio, la entrega, lo lejos que estamos del Señor, porque muchos me bombardean durante la semana, pero padre, es que no entendí eso de que, entonces yo tengo que botar todo si hago esto. No. El ejemplo de Luisa es un ejemplo a seguir, pero tú estás llamado para tu misión. ¿Y cuál es tu misión? La descubrirás en la divina voluntad. ¿Cuál es tu misión? Eso es lo que queremos saber. El Señor con Luisa nos da el ejemplo de cuál es la perfecta alma víctima.
Eso es lo lindo. Nos dice cómo Él nos quiere entregados a su divina voluntad. Y el mejor ejemplo es Luisa. Por eso la llama la pequeña hija de la divina voluntad. El padre Pío de nuevo decía siempre, es que Luisa jamás será conocida en el siglo XX. Ella será la santa de las santas en el siglo XXI. ¿Cómo darse cuenta cuando el Espíritu Santo nos está guiando? ¿Cómo descubrir que es el Espíritu Santo y no mi voluntad propia? Créame, lo sabrás. Normalmente, algo que venga del Espíritu Santo da paz, sea la decisión que tomes. Así sea muy angustiante la situación que estamos viviendo, pero sentimos paz y sabemos que estamos actuando por el Espíritu Santo. Cuando yo me siento angustiado, preocupado, que no, que esta alternativa que tomé no era la correcta, que, pero es que esto me da miedo, ya eso estamos quizá actuando con la voluntad humana. Pero créame, si yo estoy llamando al Espíritu Santo, Él actúa, Él actúa. Si yo estoy pidiendo al Espíritu Santo que me guíe, guía. Hay que dejarlo actuar. Nosotros llamemos a la divina voluntad en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada deseo, y verá que la vida va descubriéndonos si estamos viviendo o no. El Señor se deja ver, pero Él quiere que lo llamemos. Él sí. Ok, yo tengo una pregunta, o sea, con Luisa Picarreta nosotros vemos cómo ella vive en la divina voluntad, pero ¿cómo aplicaría eso, por ejemplo, a mí que soy ya una madre? Y también en la añadidura a la pregunta, cuando vivimos en la divina voluntad, nosotros nos damos todos nosotros. Eso incluye darse los mismos dones que el mismo Señor nos ha ofrecido. No, espérate. Tú dices si vamos a tener los mismos dones de Luisa. No. O sea, si supongamos el Señor me da el don de poder cantar, no sé si va por niveles, pero cuando me estoy dando todo mi yo, eso incluye también renunciar a los mismos dones de que el Señor me ha ofrecido, me ha regalado. No tiene nada que ver. O sea, si Él te lo da, Él te lo da. O sea, si te dice que cantes para su gloria, pues canta para su gloria. No, te lo entrego también. No tiene lógica. ¿Sí ves? No tiene ninguna lógica. Él te da un don es para usarlo. Ojo, Él te da las monedas o los dracmas o los denarios y luego te va a pedir cuenta qué hiciste con ese don. Él te pide cuenta del don. Si a ti te hace una chica linda, Él va a pedir cuenta del don de tu belleza. ¿Qué hiciste? ¿Incitaste a muchos muchachos a pecar? ¿O tu belleza fue para darle gloria a Dios, respeto de tu cuerpo y estuviste toda la vida respetando el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo? ¿O lo volviste algo que, como dice la Biblia, le diste perlas a los cerdos? Él te pide cuenta, y si te da el don de cantar y por simple capricho no cantas, pues acuérdese que el Señor da dones es para que los usemos y para que los usemos en su gloria. Ok, gracias. No seas inteligente o no. Vamos a ver, tener paz, espérate, va muy rápido, Padre. Tengo entendido que Jesús habita dentro de nosotros, aunque no sé si siempre, porque lo podemos alejar con nuestros malos actos. Pregunta, ¿el Espíritu Santo también habita en nosotros? Acuérdese que la Trinidad es una sola, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos en el momento donde el Espíritu Santo está actuando. Entonces, donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, es una unidad. Claro que está actuando. Y claro, mire, no sé si les conté esta anécdota de una señora que me decía una vez que cuando iba a estar con su novio, quitaba el crucifijo que tenía detrás de la cama y lo metía en la mesita de noche. Es que
Por favor, eso es pensar que Dios es un pedazo de madera o pensar que Dios es tarado. No, es que Dios está dentro de nosotros. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Esa es la clave. En la confirmación, confirmamos que quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. En la comunión, estoy diciendo, mire, quiero a Cristo dentro de mí y quiero yo estar dentro de Cristo. Como decía el Evangelio de ayer o antes de ayer, Jesús decía, si yo estoy en el Padre y tú estás en mí, entonces yo te llevo conmigo al Padre. Pero en esa labor de conexión es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos da la sabiduría, el conocimiento, las ganas, el amor para seguir a Cristo. Pero es una decisión nuestra. Él nos da todas las prerrogativas, tú decides. Alguien pregunta, tengo una hija con autismo, diagnosticada hace 4 años, luego fui diagnosticada con cáncer hace 2 años, no me siento víctima. Mire, cuando uno ofrece el sufrimiento y pone ese sufrimiento a los pies de la cruz, el Señor devuelve gracias. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo puede ser que un niño con síndrome de Down, mire, un niño con síndrome de Down es el amor en 2 paticas. La belleza del amor de un niño con síndrome de Down. Pero al Papa Juan Pablo decía, hay de aquellas familias que abortan un niño con síndrome de Down. Porque decía algo bien lindo. Y decía, estos niños traen en su corazón, en su existencia, ya el sacrificio. Y están siendo almas víctimas de esas familias para purificar familias enteras, generaciones hacia atrás y hacia adelante. Hay de aquellas familias que cuando les diagnostican síndrome de Down, ¿cuál es la primera resolución? Mato al niño. Hay de ellas, porque lo que viene después es más grave. Y lo hemos visto en la historia. Si empezáramos a sacar todos esos millones de niños que han sido diagnosticados, yo tengo una amiga muy querida que le diagnosticaron a los 8 meses o 7 meses, niño con síndrome de Down. Ella con todo el amor dijo, Señor, yo la voy a aceptar. Y lo voy a aceptar con todo el amor del mundo y lo voy a querer con todo mi amor. El niño nació sin nada. Eso sí, la concentración en la oración de esta mujer era muy linda. El muchacho tiene ahora 22 años y de síndrome de Down, nada. ¿Cuántos millones de niños no habremos matado por un mal diagnóstico? O un buen diagnóstico, pero el Señor hace milagros. Ofrezcamos el sufrimiento de un ser querido, de un niño inocente. El Señor los une como niños a su victimazgo, a su sacrificio, porque es que el Señor, entender, cuando terminemos de repasar los 36 volúmenes de la Divina Voluntad, nos daremos perfecta cuenta de esa perfección en la creación que el Señor nos quiere poner. Es una perfección en la cual nos invita a participar a nosotros. Aquel que nos creó sin consultarnos, nunca nos salvará sin consultarnos. Puede compartir el capítulo en que está, apenas estamos en el primer volumen. Y en la versión esta es como el capítulo, estamos en el en el parágrafo 174, en la versión, los que tienen libro de cielo, que es este. Y los que tienen los volúmenes, ya estamos como, esto es más o menos, espérate, no me presiono. Mira, estamos en los que tienen los volúmenes de estos que están independientes, es más o menos en el parágrafo 25, página 118, que dice, Jesús solicita a Luisa ofrecerse como víctima perpetua en continuo estado de sufrimiento para ahorrar a los hombres nuevos merecidos castigos y en especial una guerra
para preparar así la vía a nuevas gracias de santificación para ella. Esos son más o menos por donde vamos. Llamemos a la oración al Espíritu Santo, pero yo puedo llamar al Espíritu Santo en la divina voluntad, entonces se repite. Acuérdese, nada hecho en la divina voluntad es finito, es eterno. Yo hago un Padre Nuestro en la divina voluntad y lo veremos repetir en la eternidad cuando ya todos estemos en el cielo. ¿Te acuerdas? Mira, ese Padre Nuestro lleva la fecha del 18 de mayo del 19. Claro, yo me acuerdo. Parece una broma, pero es así. Y hace reparación, y hace reparación, y hace reparación, y hace reparación. Por eso los actos hechos en la divina voluntad tienen tanta fuerza, tanto poder, porque son actos hechos por mí en la voluntad de Dios. Entonces ya deja de ser un acto mío y pasa a ser un acto de la divina voluntad, porque yo me estoy ofreciendo. Es que Luisa nos va a aclarar que hay mucha gente que se querrá ofrecer como alma víctima. El peligro o la bendición, depende cómo lo llamen, es el Señor quien acepta o no el victimazgo. Pero todo sufrimiento ofrecido al Señor y aceptado, ¿cómo es un sufrimiento que yo no acepto? Cuando yo peleo con Dios. ¿Por qué mi hijo se tuvo que morir cuando apenas tenía 10 años? ¿Por qué? No, Señor, tú me lo diste, tú te lo llevaste. ¿Que va a producir un profundo dolor? Sí, lo va a producir, pero tenemos que aceptar todo lo que nos ocurre como una voluntad del Padre en nuestras vidas, sobre todo lo malo, porque la gente, si se gana la lotería, está dichosa, y eso es el Espíritu Santo también. Todo no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Todo lo permite Dios. Y el momento de la vida en la que estamos viviendo es justo el momento donde el Señor nos quiere. Ahí estamos. Eso es. Yo conocí la divina voluntad ya viejo. Y entonces yo me acuerdo haber hecho así en el 36 volumen de estos. Cuando llegué a la última página, la cerré y dije, yo quiero ser cura. Pero fue un proceso desde que yo lo vi por primera vez, cuando mi hermana me lleva a ver a una monjita que yo quiero mucho, que se llama la Madre Berta, que estaban en La Ceja, en un convento, y ellas y sus hermanitas, que curiosamente son 2 primas nuestras, y yo no lo sabía, las vine a conocer allá, y empezaron a hablarme de la divina voluntad. Yo estaba en el mundo, o sea, si ustedes me hubieran dicho hace 12 o 13 años que yo estaría con un cuello de estos hoy, yo me burlo de ustedes. Eso no estaba en los planes, pero todo bastó abrir mi corazón a la divina voluntad y darme cuenta, es que ya no hay tiempo, tenemos que movernos, actuar y convertirnos y cambiar ya, hoy, ya no hay tiempo. Y lo que está pasando en el mundo y lo que viene en el mundo nos va a demostrar que el tiempo se está acabando. Como le dijo el Señor a las niñas de Garabandal, antes la copa se estaba llenando, ahora ya la copa de la ira del Señor se está rebosando. Entonces, ¿entendemos esto nosotros? ¿Lo entendemos de verdad? Llamemos al Espíritu Santo para que nos ilumine a vivir permanentemente en la divina voluntad. Muchos, la prueba de Abraham, por ejemplo, esa entrega a la fe. ¿Cuál de los que está en todos estos chats, si tiene un hijo y se le aparece a alguien y le dice, o usted sueña que usted le diga, quiero que degolle a su hijo? ¿Cuál lo haría? Ninguno. Abraham lo hizo. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque le creyó al Señor. Eso es vivir en la divina voluntad. Los grandes santos de la historia vivían en la divina voluntad. Sí, pero
también el Señor nos está llamando a algo, es vivir permanentemente. Ojo, espérate, uno puede, hay gente que entra, vive un momento y se sale. Solo el que persevere hasta el final será salvo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ahí la tenemos. Entonces, la lucha por la salvación será una lucha constante hasta el instante de la muerte, porque la tentación la tendremos siempre en nuestras vidas, porque la tentación es la prueba para merecer la vida eterna. Y la tenemos que superar. Y tenemos que llamar al Espíritu Santo, a la Virgen, a todos los santos que nos ayuden, porque en mi debilidad reconozco que necesito a Jesús. El problema del dinero, el dinero no es malo. El problema del dinero es cuando yo confío en el dinero como si fuera un Dios. Yo tengo dinero, a mí no me va a pasar nada. El coronavirus le dijo al mundo, es que no importa que tengas dinero, te mueres también. Y se han muerto poderosos, se han muerto sabios, se han muerto inteligentes, se han muerto millonarios, se han muerto. Entonces, el problema no es si nos vamos a morir o no, sino estamos preparados para el encuentro con el Señor una vez nos muramos. Eso es lo que quiero que tenemos que sacar nosotros en conclusión. Prepararnos para ese momento final. Una persona inconsciente, en estado de coma, ni oye, ni cree, no sé, tú eres médico, sabrás más que yo, pero Señor, te ofrezco su... ¿Sabe cómo lo entendemos? Lindo, esa pregunta me gustó. Lo entendemos de esta manera. El Señor ofrecía su martirio en el Calvario por los que lo estaban fustigando para utilizar ese dolor para la salvación de la propia alma del tipo que le estaba clavando los clavos. De igual manera, yo en el amor que tengo por un ser querido, yo puedo ofrecer, Señor, que este sacrificio sirva para la redención de su propia alma. El Señor nos enseña cómo conducir el dolor, que era lo que discutíamos el otro día en una charla con Airam, creo, que era no, las religiones orientales quieren anular sentir el sufrimiento. El cristianismo utiliza el sufrimiento para aceptar al Señor. Es un camino de salvación. Sin cruz no hay salvación. El cristiano no es que esté evadiendo el dolor, ni tampoco como nos dicen, no, es que ustedes son mártires. No, yo no estoy buscando el dolor, pero si me toca sufrirlo, se lo ofrezco al Señor. Pero muchas veces cuando me preguntaban, ¿pero qué te llevó a ti a ser cura? Y dice, porque el sacerdocio, yo decía, después de descubrir esta belleza del amor de Dios y de la divina voluntad, lo siguiente que quieres hacer es compartirlo y decirle al mundo, por favor, miren esta belleza que es lo que está pasando, mire el Señor cómo se revela, mire lo que nos está enseñando. Uno quiere compartir. Cuando tú descubres el amor verdadero de Jesús, la respuesta lógica de ese amor es que tú lo quieres compartir y quieres que tus hijos, tus papás, tus amigos, tus enemigos, todo el mundo crean en Cristo. Yo sé que Luisa Picarreta empezó muy temprano, pero ¿cómo aplica la divina voluntad a los niños? O sea, edúcalo. Yo le puedo empezar a introducir de alguna manera. Tienes que hablarle de Dios, enseñar al niño. El niño, mire, el Señor ya eligió al niño. Tú lo tienes que canalizar. Edúcalo. Porque de nada sirve. Mire, es que uno ha visto santos que salen de lo peor de la sociedad. Pero claro, cuando un niño es educado en la fe, responde con mayor facilidad a la fe. Esa es la belleza. Le puedes hablar de la divina voluntad, claro, le tienes que hablar de la... El Padre Nuestro ya es aceptar divina voluntad. La gente reza al Padre Nuestro como loro y no sabe que ahí está el centro de la divina voluntad.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como ya es en el cielo. Divina voluntad. ¿Sí ves? No nos damos cuenta, rezamos como loros. El solo Padre nuestro es un llamado a la divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con el amor del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Que el Señor los bendiga, los ilumine y llamen a ese Espíritu Santo todos los días para entender qué es vivir en la divina voluntad. Obviamente, la única manera de entender la divina voluntad es cómanse estos 36 volúmenes. Digiéranlos y hagan que el Señor les ilumine el pensamiento para pensar única y exclusivamente con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con la divina voluntad y en la divina voluntad. Que el Señor los bendiga.